La conciencia es muy difícil de definir lo que es, claramente, porque todo allá que tratamos o buscamos definir es a través de la entidad, la personalidad, los aspectos, la perspectiva, no sé, el sistema, todo aquello que pueda ser habitual o que pueda ser inculcado, puede ser a veces también una limitante de describir lo que es la conciencia. Porque cuando, cuando preguntamos a quien sea o a uno mismo qué es la conciencia, realmente la conciencia está buscando su mayor punto para autopercibirse y describirse a sí mismo, ¿no? Y esto obviamente es sumamente difícil, porque la conciencia debe establecerse en su mejor punto para definirse en su totalidad, ¿no? Y esto puede sonar contraproducente porque decimos, ok, entonces ¿cuál es el punto mayor de una conciencia si tienes que pasar por toda la despersonalización, toda la verdad sobre lo que no hay culpa, sobre desatentarte de tu perspectiva, ¿no? El mecanismo que manejas, entre otras cosas más del cómo emites, gestionas y receptas la vida, por así decirlo. Más bien el cómo receptas, gestionas y emites la vida. Entonces, cuando nosotros queremos describir una conciencia, vamos a describirla de una manera primero estructural, que sería el nivel de lo consciente, ¿no? O sea, lo que es funcional, lo que es un sistema, lo que es un mecanismo que todavía se puede detallar a través de cualquier artefacto o lo que sea, ¿no? Simplemente el concepto de todo organismo se puede detallar ante la estructura cerebral que define la conciencia, el subconsciente y el inconsciente, ¿no? Y en cómo cada uno de ellos se encarga de ello. Pero si descartas la estructura cerebral, sigue habiendo una percepción. Y esto no tenemos que ni siquiera dudarlo, ¿no? Porque simplemente cuando eres niño no tienes una conciencia desarrollada para ser funcional, eficiente y poder desplazarte en el espacio del cual eres parte o el cual estás experimentando en tu vida, ¿no? Por ello es toda experiencia que se atribuye como un desarrollo, pero ese desarrollo forma los componentes que son el origen de cualquiera de todos en el mismo punto sin nada más allá. Es decir, es como si todos ya tuviéramos todos esos componentes, o sea, toda la implementación, toda la componencia en una sola unidad que es el ser, y toda la experiencia determina o transforma eh, todo ello para formar un producto, que ese producto es cada uno de los que somos nosotros actualmente, el cómo percibimos, el cómo sentimos, el cómo gestionamos, el cómo expresamos, entre muchas más cosas, ¿no? Entonces realmente ahí pues obviamente estás teniendo una estructura cerebral que es consciente, luego subconsciente, luego inconsciente y que todo esto va determinándose detrás de tu primer momento de experiencia a pesar de que no tengas recuerdo de ello, pero existe dentro de tu estructura cerebral. Es por esto que muchas personas pueden desbloquear un recuerdo de hace mucho tiempo, de cuando tenían 3 años o de cuando tenían mm, un año incluso, ¿no? Hay personas que incluso las pueden tomar como locas. ¿Por qué? Por creer que no podemos tener la memoria de cuando éramos inconscientes, más bien cuando no usábamos el nivel primordial que maneja o gestiona todo el presente, que es el consciente. El subconsciente es como la segunda oportunidad de aquella toda información que se expande y crea, o más bien abunda en el ambiente, y es por ello que es esencia, ¿no? Porque de primera siempre va a ser información, la información transforma la esencia es lo que se percibe detrás de lo que vivimos y lo que gestiona, más bien con lo que gestionamos, lo que conocemos con nuestras emociones. Entonces, realmente aclarando esto, dices, ok, entonces si yo tengo una función antes de atribuirme un desarrollo para ser eficiente en mi experiencia de vida, que es cuando éramos la conciencia más pura, que es cuando nacemos, entonces si somos una conciencia más pura de ello y no hay ningún desarrollo experimental que desarrolle un mecanismo como lo que conocemos como conciencia, subconsciencia e inconsciencia, entonces hay algo que simplemente lo experimenta todo, ¿no? Y esto es a lo que me refiero con
que hay una conciencia que va más allá de ello. Es por esto que la ciencia siempre define dos tipos de conciencia e incluso se escriben diferente, ¿no? Y, y bueno, este tipo de conciencia realmente es la percepción de todo, más bien el por qué sabes que soñaste y lo que soñaste, y más bien el por qué percibes lo que sientes y sabes lo que sientes a través de lo que percibes. Ya no es ninguna codificación, ninguna información que se establece para ser proyectada y expresada para un mundo exterior. No lo es, simplemente es la experiencia pura que está detrás de todo ello, como cuando meditas, o sea, como cuando sueñas, como cuando tienes una proyección astral, entre otras cosas, ¿no? Que se van implementando dentro del mismo tema, pero que llevan un mecanismo diferente, pero que es presente en todo momento, la percepción pura, ¿no? Entonces, ¿cómo atribuirse una percepción pura estando ya ahí, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a definir la conciencia es llegar a ese estado de percepción pura, donde no hay ni culpas, ni prejuicios, ni dolor, ni siquiera hay una ética, ni una moralidad, ni siquiera hay amor, simplemente es una conciencia pura que va más allá de todo concepto de información existente o universal, al igual que su esencia que transforma dentro de ello, que es la vida experimental. Pero todo es experimental si descartas todo lo material, todo lo exterior, todo lo físico, todo el aspecto, todo el mecanismo y tal. Sigue habiendo una experiencia de cierta forma para sí mismo, que es el estado más puro que cualquier ser puede alcanzar a través del interior. Esto es a lo que la religión o las personas afiliadas a la religión le llaman no sé, el poder de Dios a través de mi ser, ¿no? Y esto es realmente porque cada vez que vas en un estado interior, no solamente se implementa el análisis, el proceso y la conjugación de todo ello, sino que se implementa la purificación y el orden de todo ello que hay detrás de toda la información de tu vida experimental. Es por esto que todos los seres, a pesar de que hayan más de 8.000 millones de seres en toda la historia de la humanidad, todos han sido únicos e inigualables de su componencia interior, porque cada evento de la experiencia que va más allá de un segundo, compone cada segundo y cada segundo compone toda tu vida entera desde el principio hasta el final. Y es por ello que eres participante de todos los eventos cambiantes que te transforman, ya sea para bien o para mal. Pero la diferencia de transformarse para un bien es cuando nace la voluntad, porque hay percepción de sí mismo, hay percepción de un desorden, hay percepción de algo mal, algo dañino, que algo no cuadra, o hay una percepción de descolocación, de estar descolocado, ¿no? Y esta percepción realmente es la que se amerita todo, ¿no? Pero es difícil ser ello. ¿Por qué? Porque nadie va a querer dejar de ser algo para vivir simplemente por buscar la faceta interior que todos pueden conseguir. ¿Por qué? Porque es más experimental todo exterior, todo aspecto, todo mecanismo y toda expresión que lo que puede ser el interior, o más bien así lo entendemos en el ciclo en el que estamos hoy por hoy, ¿no? En el pensamiento social, en el bien común, entre otras cosas que nos ponen o nos derivan a la perspectiva de que el interior ni siquiera nos hacen pensar que el interior tiene algo supremo, algo que va más allá de lo pensable, algo que es más allá de lo tangible, ¿no? Simplemente el ser, y el ser divino es algo que se complementa a través de todo este proceso. Pero ahora este es el punto. ¿Cuántas personas se hacen de voluntad para adquirirse un proceso interior o un proceso personal o un proceso de dolor, entre varias cosas? Muy pocas, y son las personas que acuden a un psicólogo o que acuden a una terapia y así, digo, a un psiquiatra, entre más cosas, no simplemente una terapia, pero nadie se da cuenta que el tratamiento puede ser de uno mismo. La dificultad está en que siempre nuestra oportunidad más grande de atribuirnos el proceso para mejorar y dejar todo el caos y ordenarlo es cuando estamos en el peor punto, cuando ya no se puede ir abajo, cuando tocas suelo y simplemente hay un punto de ir para arriba. Pero ¿qué hacen las personas? Se inducen en el mismo tocar suelo para estar escarbando su propia experiencia y ya no ir para arriba. Tocan cero y buscan ir más allá de ello por no afrontar el interior. Y esto es lo que nos lleva a todos a ingerir sustancias, ¿no? Que se vuelven vicio y que se vuelven llamados droga, entre muchas cosas.
Y esto, simplemente a pesar de que tengas problemas emocionales y que hayan cosas que todavía no percibas al 100% y que no las quieras enfrentar, son cosas que te están llevando al alcoholismo, a malas decisiones, a violencia, entre muchas más cosas. Y eso, actuar de esa manera no es un actuar con voluntad, sino es una reacción sin voluntad. Por lo tanto, es cuando dicen que el dolor genera violencia y la violencia genera consecuencia a través de su acción, pero es pura reacción de ello. Por lo tanto, si te vas a embriagar cada tanto a la semana, cada tanto al mes, o si te induces en otras sustancias de una manera muy habitual y común, es porque realmente se trata de compensar algo a niveles hormonales o neuronales y más allá de eso, simplemente el estado que busca como mérito tu ser, la paz, la tranquilidad a través de todo el caos y el desorden, pero no se busca en un solo sitio ni con muchas personas que creen que lo van a encontrar en ese punto. ¿Por qué? Porque creemos que la paz, la purificación, el desatentarte del desorden y de todo lo malo es experimentar cosas novedosas, cosas con esencias muy fuertes o simplemente experimentar cosas que atribuyen más consecuencia, como el alcohol, como cualquier sustancia y así. Por más control y percepción que tengas sobre la sustancia y su función, va a llegar un punto de afección en donde tengas que aceptar el hecho de que esa sustancia se vuelve una inducción para algo que ya no puede mejorar. Entonces, eh, el alcohol no es una de estas sustancias, por eso todas las sustancias se dividen en muchos aspectos, ¿no? Como por ejemplo, los alucinógenos, ¿no? Entre otras cosas más, ¿no? No sé cómo llamarlos, ahorita se me olvidó exactamente cómo se les llama, pero el punto aquí es que toda sustancia determina un problema interior sin atención adecuada para el orden y la mejora que genera la eficiencia de cada experiencia, a pesar de que haya sido experiencias caóticas. Esto es a lo que la gente mayor le llama el fruto a través de la cosecha, pero esa cosecha se malinterpreta porque no es algo que nosotros cosechamos. ¿Quién quiere cosechar su propio problema? Nadie. ¿Quién quiere crear sus propias consecuencias? Nadie. Pero las componencias de tu interior, de todos los eventos múltiples que han habido en tu vida, escasos o excesivos, van a generar una componencia en tu interior que te haga inducirte a malas reacciones y decisiones erróneas, ¿no? Y esto se vuelve al final una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo el estar tomando 5 años y no haber hecho otra cosa que no estar tomando. Una otra cosa que haber estar fumando, inhalando, entre otras cosas, que en vez de haber hecho otras o pensado otras o interiormente procesado otras. Simplemente eso. Entonces realmente estás cambiando unas por otras. Entonces aquí donde queda la conciencia pura en estas situaciones que pasan todos los adolescentes y el 88% de la población en su adolescencia, ¿no? Independientemente del ciclo incluso, porque todo es un término de desarrollo. Es como si se mezclara la experiencia de vida con su información y esencia pura a través de tu ser con sus componentes puros, mezclándose a sí mismo para hacer una reacción y un producto que es lo que somos hoy por hoy en la actualidad del día de hoy, yo es haciendo este video y tú viendo este video, ¿no? Entonces, cuando identificamos ese punto, es donde empezamos a identificar todo nuestro interior y su componencia. Simplemente es tan sencillo como decir, tengo que redactar, redactar, procesar, analizar y gestionar cada evento cambiante que hubo en mi vida desde que tengo memoria. Porque simplemente es así. No vas a mejorar si no se percibe el requerimiento de una mejora, ¿no? Y todos percibimos el requerimiento de una mejora cuando estamos inducidos a algo negativo o algo que puede provocar consecuencias, ya sea la decisión que sea, o sea, no sé, que estés mal y que quieras ir en moto para sentir adrenalina y que eso te haga sentir vivo, o muchas otras cosas que incluso parecería que no tendrían nada que ver con el tema, pero tienen que ver totalmente, porque es a lo que voy. Toda, ya sea reacción o acción voluntaria del interior, todo exterior siempre va a ser generado por la manera del cómo está el interior. Y la diferencia está entre, la diferencia está entre que un ciclo no depende de un solo interior, sino que es conformado y influenciado por todos los interiores compuestos de todos los seres que están experimentando ese mismo ciclo. Ahí es donde nace el bien común, los pensamientos colectivos,
entre muchas más cosas que van dando pauta a todo lo que conocemos hoy por hoy en las redes sociales, en el contenido, que incluso la mayoría del contenido es basura, a pesar de que solo sea menos del 10% de toda la población quienes hacen contenido, y a pesar de que son menos del 1% de toda la población quienes son famosos detrás de este contenido, ¿no? Por estos medios. Entonces, realmente, ¿por qué no escuchas hablar a alguien de tantos términos que se conocen desde cuándo, pero que nunca hubo el medio para hablarlos, como esta manera de transmitir a tantas personas, una sola persona hablando en su habitación? Esto es totalmente primordial y estamos dejando pasarlo, ¿no? Porque en estos medios se está mezclando todo pensamiento y ya no hay colectividad ni un bien común, porque hay pensamientos de hace 30 ciclos, que son nuestros padres, y de pensamientos de hace 40 o 50 ciclos, 60, que son nuestros abuelos, entre muchas cosas, ¿no? Ahí es donde una persona entra a los comentarios y empieza a tener perspectivas distintas y a arrojar su perspectiva distinta, ¿no? Entonces realmente todo esto es lo que conlleva una polémica, pero si descartamos la polémica que está como degradación social en los medios, también hay una polémica degradante desde hace mucho tiempo antes de que existan estos medios. Así que por lo tanto los padres no pueden culpar la generación de lo que se atribuye en su manera tecnológica nuestra generación actual, ni los abuelos se pueden quejar de sus hijos. Entonces, por ende, es la misma cadena de un ciclo repetitivo, pero dependiente de sus seres en armonía que degradan o hacen eficiente un mundo, un bien común, de hecho. Entonces, cuando hay más novedad detrás de un medio muy poderoso, hay también más susceptibilidad a disociar lo que gestiona toda esta información, que sería el pensamiento y la esencia. Es por ello que incluso desde que hay medios, redes sociales, entre más, los uh, las estadísticas de depresión, de suicidio y entre más cosas que no tienen nada que ver con esto, pero las estadísticas en degradación han aumentado, ¿no? Como por ejemplo también la obesidad, entre muchas cosas, muchísimas, muchísimas. Algo más, sin aclarar tanto esto, porque casi no tiene, bueno, parece que no tiene que ver, pero que sí difiere de lo que estamos hablando, de lo que es una conciencia, ¿no? Entonces, todo esto es manejado por una conciencia estructural, todo de lo que ya se habló, pero la conciencia que está más allá de lo estructural, esa conciencia pura, ese ser divino o ese estado, como queramos verlo, en el que tenemos todos, está existente y presente todo el tiempo, porque es aquello que nos hace latentes, porque al hablar de una estructura cerebral, del cómo funciona, del cómo emite, gestiona, recepta, no a nivel neuronal, a nivel hormonal y entre tantos tejidos y redes que se pueden especificar a un nivel científico dependiente de su rama, pareciera que estamos hablando de computadoras o de algo creado. Y ahí es donde nace la incertidumbre de quién fue el creador de algo tan divino como la naturaleza que es el ser humano. Pero no podemos descartar que el ser humano es la única naturaleza divina que puede existir en la totalidad, sino que cada especie y cada ser que se pueda complementar en un mundo es lo más divino que hay, no solamente por su parecida, interminable descripción o de si, sí, 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 por más que parezca interminable su descripción, todo lo es, todo está de cierta forma compuesto y deriva de lo mismo, ¿no? De todo lo mismo. Entonces es como si hubiera un 1000 y al 1000 que lo compone un 999 y al 999 que lo componen tres cifras que son el mismo número y esas tres cifras que las compone, a cada una las compone la unión de cada décima que se pueden implementar hasta hacer no un 999, sino un 111, ¿no? Que es el número menor conocido antes del 0, y no solamente un 111, sino reduciéndolo a un 001 y de un 001 a un total 0. Entonces, doy este ejemplo porque el nacimiento del 1000 está compuesto, conjugado y codificado a través del origen, que es como si lo pudieras ver como un 0, ¿no?
donde existía nada, totalmente nada, ni siquiera una atrás, adelante, una arriba, una abajo, lados, no hay simplemente nada, es un solo punto existente. Y si lo ponemos así, es como si esa fuera la percepción pura, porque la percepción pura es una sola unidad en la totalidad, más bien es esa misma totalidad. Entonces, cuando hablamos de percepción pura y este estado divino, estamos hablando del punto inicial original y el único punto real detrás de todo lo percibible y tangible que existe, que es el inicio, ¿no? El inicio que se percibe a sí mismo, digamos que es un solo momento ese inicio, el origen, no el inicio, porque el inicio es decir que sigue así de la misma forma y no, es una expansión constante que es incontable, que es lo que conocemos como la infinidad, pero el origen fue hecho por sí mismo a través de percibirse como nada. Entonces, cuando tú pones la nada total, que es inimaginable e impensable, pero si descartaras todo, quedara nada. Simplemente descartaras toda energía, vibración, lo que sea, quedara nada. Ninguna ley, ningún mecanismo, ningún sistema, nada tangible ni nada percibible. Simplemente esa misma nada se puede percibir y no hay otra opción más allá ni menos de razonar, de concluir y de procesar. Simplemente es como si existiera nada y se percibe a sí mismo para simplemente dejar de ser nada y ser algo por ello mismo. Entonces, la percepción de sí misma, o más bien la totalidad, cuando se percibe a sí misma, crea lo que conocemos como voluntad, voluntad de ser. Y no para hacer algo específico, no para ser por alguien, no. Y no crear algo así dentro de ser. Simplemente porque es la única razón que hay si no puede haber nada. Porque nada, si en la totalidad hubiera nada, no tiene sentido. No hay sentido. Y la existencia, la vida, el universo, todo se basa en una información. Y esa información no es estática. Porque por eso la nada dejó de ser nada para hacerlo absolutamente todo. ¿No? No pudo ser una nada porque no tenía razón. Simplemente una información estática, escasa. No es latente, no es movible, ni siquiera tangible. Este punto de cero, del estado interior al que puede llegar un ser divino, la conciencia máxima, es al punto donde llegan todas las personas que se suicidan. Esto es lamentable y es un poco complicado de entender, porque las personas que se suicidan, aquellas personas que nunca alardean ni que nunca mencionan que tienen depresión porque jamás la distinguieron, esas personas que llegan al cero total, por eso deciden ya no estar aquí, porque toda la información que los compone, que fue a través de tanto caos y entropía en expansión, ya no tiene ningún sentido más que seguir creciendo de eso mismo. Y es por esto que la percepción de sí misma puede trabajar y procesar todo, pero ya no va a depender del ser, sino de su componencia inoportuna e inmerecida que obtuvo a través de su experiencia de vida. Nunca fueron nada, nunca tuvieron la oportunidad de formarse como algo para ser. Y esto es degradante porque conocieron el punto más interior o más complejo de la totalidad, pero de una manera entrópica, no de una manera energética. Y estando ahí ya no había ningún sentido más que ser eso, simplemente nada. Y eso genera y despierta la voluntad a través de percibir todo este concepto de suicidarse, ya no estar aquí, porque no se vuelve ni siquiera un querer ni un pensar no estar aquí. Simplemente es no, no cuadra, no engancha, no fluye y no mueve.